Saludos, saludos. Iniciamos Coloquio, el programa económico de la semana. Saludos, Esteban Delgado. Saludos, Ale. Saludos a los amables televidentes que nos siguen en Coloquio. Bueno, el tema economía y elecciones domina en la República Dominicana. Y realmente me gustaría, Esteban, que tú introduzcas cómo tú ves la economía en el proceso electoral presidencial y congresual. Como que extrañamos esas grandes caravanas que invertían muchos millones en las calles. ¿Será que los partidos no tienen dinero? Bueno, lo que pasa es que no solo que los partidos no tienen dinero, sino que generalmente se nota un mayor activismo en la medida en que hay una mayor polarización o competencia más cerrada en materia electoral. Lo que estamos viendo en la actualidad es una situación parecida a la que vimos en el año 2016. Y mira que en el 2016 hubo mayor competencia, aunque el candidato presidente del momento, que era Danilo Medina, estaba demasiado bien posicionado. Entonces, al estar demasiado bien posicionado, el candidato que está en segundo lugar, si está muy lejos y sabe que no va a ganar, entonces se torna poco activo. Ahora mismo está ocurriendo eso. O sea, ahora mismo estamos viendo un candidato del Partido Revolucionario Moderno, que es un presidente candidato, que generalmente son muy difíciles de enfrentar, a menos que haya una crisis económica que le impida llegar al gobierno. Y entonces vemos a los partidos de oposición con puntuaciones que están muy lejanas de la competencia en sí misma. Entonces, como están muy lejanas de la competencia en sí misma, pues no se ve un mayor entusiasmo de parte de los partidos de oposición en cuanto a la campaña electoral. O sea, si tú tuvieras una situación de candidaturas polarizadas y cerradas, entonces tú verías un mayor activismo, porque el que está en segundo lugar, si está pegado del que está en primer lugar, entonces al haber mayor competencia hay mayor movimiento y hay mayor respaldo incluso de parte de patrocinadores de partidos del sector privado hacia un lado y hacia otro. Hoy día los partidos de oposición están recaudando muy poco a nivel privado. Tú ves que están gritando mucho por el dinero de la Junta, el dinero de lo que le toca a los partidos. ¿Por qué? Porque el aporte del sector privado a los partidos de oposición se ha reducido considerablemente. Se ha reducido porque el sector privado ha observado que todo parece indicar que el presidente candidato va a ganar las elecciones. Pero también esta semana vimos una señal que la gente tiene que enterarse de que la DEA, el Comando Sur, la DNCD, el Ministerio Público, vinieron y montaron un operativo antilavado de activos y antidrogas y antiestructura de grandes cargamentos de drogas que han sido combatidas. Estados Unidos también está chequeando quién se atreve a recibir dinero del narcotráfico luego de que un diputado fue apresado, un diputado activo fue apresado en la Florida y lo acaban de condenar, ese diputado de Santiago de los Caballeros, a 16 años. Es decir que aquí la gente está más chiva de la cuenta y además utilizando la racionalidad con el punto que tú dices de que si el tema de las encuestas se vira para un lado, los empresarios entonces no van a estar repartiendo tres ayudas a los tres partidos mayoritarios. Claro. Entonces, si hubiera una competencia, o por ejemplo, vamos a suponer que se presenta un escenario de segunda vuelta. Si se presenta un escenario de segunda vuelta, automáticamente tú vas a ver un activismo extraordinario de parte de la oposición, del candidato opositor, porque ya tú tienes una competencia entre iguales. Cuando digo entre iguales, porque si hay un escenario de segunda vuelta, van a competir solamente dos candidatos. Entonces se polariza nuevamente el escenario electoral y esa polarización hace que cualquiera de los dos tenga posibilidades de ganar. Ahora no se observa esa situación. Y fíjate que yo hago referencia a Alex, incluso lo escribí en un artículo que publiqué estas semanas en la Escuela Económica, al hecho de que tradicionalmente los presidentes candidatos en un periodo de reelección solamente pierden si hay una crisis económica grande. Si no hay crisis económica, no pierden. Y está el ejemplo de Leonel Fernández en el 2008, que en una búsqueda de reelección ganó con un excelente margen. Está el caso de Danilo Medina en 2016, que también siendo presidente candidato ganó con un excelente margen, 63% sacó Danilo Medina, 63.8%. Y está ahora el caso de Luis Abinader, que
marca, de acuerdo con las encuestas que se han publicado hasta ahora, por encima de un 60%. Entonces, el único caso de intento de reelección en que el presidente candidato no logró reelegirse fue el caso de Hipólito Mejía en el año 2004, y fue precisamente porque había una crisis económica. Y además por muchos errores que cometió en el manejo de la propia campaña electoral. Sí, pero los errores no le iban a afectar. O sea, impactó la crisis. Lo que impactó fue la crisis. El pueblo solamente reacciona en contra de un presidente candidato cuando hay una situación de crisis, Alex. Si no hay una situación de crisis. Entonces, aquí, por ejemplo, tuviste un escenario donde uno de los candidatos de la oposición, en este caso el doctor Leonel Fernández, venía creciendo. Ahora, venía creciendo en un momento en que había un espiral inflacionario complicado en la República Dominicana, me refiero al año 2022. Post-COVID. Post-COVID. 2021, 2022, te dabas cuenta que el candidato de la oposición estaba creciendo. Luego, en el 2023, el gobierno logró controlar el efecto inflación. Logró controlar la inflación, se estabilizaron los precios, en alta, pero se estabilizaron. Y hoy día también están estables. O sea, ahora mismo no hay un escenario de crisis. Y como no hay un escenario de crisis, un presidente que al mismo tiempo sea candidato va cómodo. No por el hecho de que si tiene mucho liderazgo, si tiene mucha popularidad, sino por el hecho de que es presidente. O sea, el solo hecho de ser presidente te da una puntuación adicional a lo que pudiera tener un candidato que no esté en el gobierno, que no esté manejando los recursos del Estado. Y si a eso tú le sumas el hecho de que no haya una crisis de alta preocupación, o sea, porque tú tienes situaciones, el problema educativo, el problema de salud, que si el sector eléctrico. Reclamo de los maestros ahora, de los empleados del sector salud. Pero son situaciones, vamos a decir que cotidianas. No hay una crisis coyuntural que pueda afectar la imagen del gobierno. Entonces, por eso es que vemos a este candidato, en este caso Luis Abinader, que se muestra bien posicionado. Tal vez no por su liderazgo, tal vez no por su talento, réstele todo lo que usted quiera, pero hoy día está gobernando en un ambiente de estabilidad. Y si gobierna en un ambiente de estabilidad, la reelección se le hace más fácil. Esteban, vamos a ver un breve resumen. Esta semana estuvo en el hermano programa Hablando la Verdad, un programa hermano de coloquio, Franklin Vázquez, un economista académico que siempre nos acompaña, y vamos a ver lo que dice Franklin Vázquez sobre la economía y las elecciones. Adelante, señor director. El tema de por quién deben votar los pequeños y medianos empresarios, yo voy a empezar diciendo el impacto que generan las MIPYMES a nivel nacional. Es decir, la cantidad que son, por un lado, la cantidad de puestos de trabajo que generan, la estabilidad social, porque eso no mucha gente lo sabe. Eso hay que analizarlo. Pero oye, ¿por qué? Cuando hay una empresa funcionando, la familia trabajando, no están pensando en problemas, no están pensando en salir a la calle a demandar nada, no están pensando en protestas, están pensando en trabajo. Claro. Y eso es estabilidad social. Claro. Y eso tiene un impacto y una contribución importante a lo que es el desarrollo. Eso por un lado. Por otro lado, las MIPYMES como tal también, la familia viven de eso, los ingresos de la familia viven de eso. Entonces, en función de todo eso, las MIPYMES pueden decidir las elecciones. ¿Sabía eso? Claro. Pero vamos a ponerle número. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa. 38% en el PIB, las MIPYMES. Sí, pero no es solamente eso. Es que a nivel de América Latina, más del 90% del tejido empresarial son microempresas. Un 8% son pequeñas empresas y un 0.8% son medianas. El otro 0.6% son grandes empresas. Entonces, al final, la mayoría de las empresas en los países de América Latina y el Caribe son MIPYMES. Por lo que te he dicho a ti que en términos de número pueden ser impactantes. Estamos hablando de 2 millones, por ejemplo, de puestos de trabajo, incluyendo las familias. Tú tienes diferentes tipos de empresas. Por ejemplo, tú tienes empresas de un solo empleado, pero que puede ser un almacén. Hay empresas familiares. Y hay, que son la mayoría. La mayoría de aquí son empresas familiares. Que es uno de los grandes problemas que tiene el país en términos del mercado de valores. ¿Por qué? Y el mercado de acciones. Porque aquí no se ha desarrollado un mercado de acciones por eso, porque las empresas tradicionales son empresas familiares, por lo cual no están constituidas como compañías por acciones.
las MIPYMES están en boca de todo el mundo, pero en manos de nadie. Él quería significar que había mucha declaración de intenciones y de que teóricamente estaban a favor, pero en la práctica había poca cosa que se hacía con las MIPYMES. Yo creo que este gobierno, por ejemplo, el gobierno de Luis Abinader, con el apoyo que ha dado a ProMIPYME, está haciendo un trabajo. Y Fabricio Gómez, yo entiendo que los partidos políticos se han perdido en el espacio, en eso, sobre todo la oposición. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque la oposición política no ha entendido que el tejido empresarial no son las grandes empresas. Entonces van a la Asociación de Industria, que no tengo nada en contra de la Asociación de Industria, que son mis amigos, ni del CONETA. A nivel de la microempresa, a nivel de las pequeñas empresas. Por ejemplo, tú tienes problemas en la fábrica de calzado. Se han ido todas las fábricas de calzado de la República Dominicana. La industria del mueble tiene problemas hace tiempo, la industria del mueble. Claro, claro. Textiles, también, arte gráfica. Entonces, mira, hagan un plan, espérate, exacto, hagan un plan, hagan un programa para reactivar esos sectores productivos que son microempresarios, que son pequeños empresarios. No, eso se queda en el aire. Y el tema del anticipo, mira, yo apuesto a eliminar el anticipo, pero hay que buscar una figura para sustituir los ingresos que necesita el Estado, porque aquí se dice, bueno, eliminar el anticipo es un problema para la microempresa, y yo tengo una microempresa, y yo te digo, cada vez que yo tengo que pagar eso sin saber si lo voy a ganar o no, es un tema. Y ahí es microempresarios, pequeños empresarios, amigos míos que me dicen, Franklin, a veces tengo que tomar un préstamo, o a veces tengo que tomar de la tarjeta de crédito para pagar el anticipo, porque no me han entrado el dinero. Por ejemplo, cuando tú haces negocio con el Estado a veces dura 3 meses y 4 meses para pagarte, pero tú tienes que pagar el anticipo y tienes que pagar ITEVIS en base a lo que tú has negociado. ¿Entiendes? Entonces, todo eso es un tema, pero yo al final, yo no me gusta plantear las cosas a retazos. No es un problema del anticipo. Yo creo que la reforma fiscal, hay que hacer una reforma fiscal para tú organizar las finanzas públicas y organizar el tema de las recaudaciones. Primero, organizar las finanzas públicas. Cuando te digo organizarla, desde el punto de vista del ingreso y desde el punto de vista del gasto. Primero, lo del gasto tributario. Ese es un elemento fundamental. Esas exenciones, tú no puedes seguir, porque aquí todos los sectores quieren una exención. El concepto es que cuando tú das una exención o una exoneración, o lo que es para que los precios a los consumidores lleguen más bajos. Pero en la práctica no hay ninguna relación. Las empresas siguen vendiendo lo mismo en el mercado con las exenciones. Es decir, el Estado se desprende de un ingreso para que los consumidores de alguna manera reciban bienes y servicios a un precio más bajo. Y no se transfiere. Y no se transfiere. Es decir, más que no se transfiere, sí, no hay una relación directa entre la cantidad de exenciones que se recibe y los precios en el mercado. ¿Cómo se ha organizado el sistema eléctrico en un momento determinado? En donde lo que tú tienes son una cantidad de instituciones que fueron ramificándose de ahí, que al final, por ejemplo, una superintendencia de electricidad. Yo te pregunto a ti, ¿para qué? ¿Para regular a los generadores? Para regular cada 6 meses una tarifa. Para establecer tarifas. Es que eso de tarifa, eso es un disparate. ¿Sabes por qué? Porque se supone que es oferta y demanda. Es decir, eso no puede ser regulado por una tarifa específica. Tú lo que tienes que hacer es, por ejemplo, en un barrio, el consumo en un barrio. Una gente tiene una estufa, tiene una nevera, tiene un inversor, tiene abanico, tiene 6, 7... Tiene un freezer. Bien, amigos, acabamos de ver a Franklin Vázquez. Siempre comenta con nosotros en ocasiones temas económicos. Habló inicialmente de la votación y la incidencia de las MIPYMES en el voto, y también habla de temas de reforma fiscal, de anticipo. ¿Qué te pareció, Esteban? No, yo creo que coincido en gran medida con lo que plantea Franklin Vázquez, economista amigo de hace muchos años, en lo relacionado con lo de las MIPYMES, y lo mismo del anticipo. El anticipo, miren, señores, el anticipo del impuesto sobre la renta, eso, si ha de transformarse, sería para crear algún tipo de mecanismo de compensación suficiente como para que el ingreso del Estado no se afecte. Yo particularmente no me hago ilusiones con la eliminación del anticipo.
No como un caso aislado, ni siquiera dentro de una reforma estructural, fiscal, que es la que debe discutirse después de las elecciones cuando haya un cambio de gobierno o una continuación del gobierno actual, depende, pero vamos a decir a partir del 16 de agosto, independientemente de quién gane. O sea, ¿por qué? Porque el anticipo le genera al Estado, al gobierno, ingresos, vamos a decir un flujo de caja por el orden de los 9.000, 10.000 millones de pesos mensual, y entonces tendría que ver cuál es el elemento que va a sustituir o a suplir esa falta de ingreso que implicaría la eliminación del anticipo. Yo siempre digo que para mí más preocupante que el anticipo es el pago del ITEVIS por lo devengado y no por lo facturado y no por lo percibido. O sea, cuando tú tienes que pagar ITEVIS, tú emites una factura donde tú tienes que pagar el ITEVIS aun cuando no hayas cobrado esa factura. Eso sí te implica a ti un costo como un pequeño, mediano empresario inmediato, con base en algo que no te ha ingresado. El anticipo, en cambio, es parte de una planificación. Al final, el anticipo representa una pérdida para el pequeño y mediano empresario en el primer año, o mejor dicho, en el segundo año. En el primer año, tú empiezas a operar, obtuviste ganancia, entonces automáticamente se comienza a aplicarse el anticipo. El año donde tú estás pagando el doble es el segundo año. Luego, entonces, en los años siguientes tú vas a seguir pagando prácticamente igual. Lo único que vas a pagar por adelantado, algo que todavía tú no te has ganado, pero eso es lo que le exige a los pequeños y medianos empresarios, es tener un nivel de planificación que le permita acumular un capital de reserva para cubrir ese anticipo dentro de su programación de costos. Pero no es que tú tienes una doble tributación, sino que tú lo que tienes es una tributación adelantada de algo que luego tú como quiera vas a pagar. Y si no tienes que pagarlo completo, entonces lo vas a deducir. Por lo tanto, el anticipo es difícil para una empresa en el segundo año de operación. A partir del tercer año, si es un empresario planificado, pues no le representaría un costo o una molestia tan grande como el hecho de tú facturar, qué sé yo, 100,000, 200,000 pesos y que al cabo de apenas un mes tú tengas que pagar un 18% a impuestos internos con base a unos 100,000 pesos que no te han entrado. Eso sí es difícil. Tú sabes. Porque no es un asunto de que tú dices, bueno, yo tengo un año para ir pagando el anticipo. Pero en el caso de ITEVIS tú tienes que pagarlo mensual. Y tienes que pagarlo mensual de inmediato. Entonces, con un margen de apenas 20 días a partir de cuando tú facturas, cuando la mayoría de empresas le pagan a sus suplidores al cabo de 90 días, al cabo de a veces hasta de más tiempo, 3 meses, 4 meses. Y mientras tanto tú tienes que ir pagando mensual lo que tú vas facturando sin haber percibido todavía el ingreso. Hay 2 puntos, Esteban. El cálculo de lo que va a pagar una empresa como anticipo, o sea, adelantado. Se necesita de una buena estructura económica para proyectar lo que pudiera ser el año económico de una empresa, es el punto. Y el otro es esa mezcla de pagar anticipo con lo que tú dijiste del ITEVIS, es un poquito complicado. Sí, ahí se torna complicado. Entonces, esa parte sí pudiera ponerse en discusión. Ahora, ya sea una cosa u otra, no se hagan muchas ilusiones. No se hagan muchas ilusiones porque el Estado tiene poco margen para reestructurar su aparato tributario. Yo te planteo, mira, hay que eliminar esto, hay que cambiar aquello, y tú se lo dices a Jochi Vicente, que es el ministro de Hacienda, y te dice, bueno, mira, por ese concepto a mí me entran tantos miles de millones de pesos. ¿Cómo lo sustituimos? Ah, no, pero que también hay que eliminar tal cosa. Por ese concepto a mí me entran tantos miles de millones de pesos. ¿Cómo lo sustituimos? Porque cada vez que tú planteas la eliminación de un tributo, tú tienes que plantear en el Congreso un elemento de sustitución de la falta de ingresos que va a implicar la eliminación de ese tributo. Entonces, por eso es que se torna tan difícil. Al final, bueno, el gobierno tiene que ser más creativo. Cuando digo más creativo, porque hay que eliminar los niveles de evasión en el ITEVIS y los niveles de evasión en el impuesto sobre la renta. Hay que revisar las exenciones fiscales y los deducibles. Hay mucho de exención fiscal y de deducible, de que tú te deducen una cantidad de inversión o de aportes directos o indirectos que hace la empresa, que tú te lo deduces del impuesto sobre la renta. A tal punto, señores, que hoy día, el pago del impuesto sobre la renta de los asalariados que no pueden evadirlo, los asalariados que ganan más de 34,586 pesos mensual, a partir de ahí tú pagas impuesto sobre la renta. No puedes evadirlo porque te lo retiene la propia empresa para reportárselo a la DGI. El pago del impuesto sobre la renta de los asalariados está casi
acercándose junto a lo que a los pagan, salarios mínimos está casi acercándose al pago del impuesto sobre la renta de las empresas. y de las empresas. Entonces, ¿cómo puede ser posible? De las empresas están en cuánto, en 29 o 27. 27%, 28%. Pero yo me refiero a la recaudación. O sea, el gobierno está recaudando por impuestos sobre la renta a los asalariados casi lo mismo que está recaudando por impuestos sobre la renta a las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen muchísimos mecanismos de deducción de ese impuesto sobre la renta. Y ahí hay que hacer una revisión. Porque posiblemente las empresas estén pagando menos impuestos sobre la renta de lo que deben pagar en términos reales. Y es una forma de tú aumentar tus recaudaciones sin crear nuevos impuestos. Pero entonces se ha cometido el crimen a partir del 2012 de meter un párrafo en el presupuesto general de la nación cada año de que se mantiene la exención hasta 34,000 y pico de pesos. Sí. Y entonces ahí hay un problema. Se ahí. Desfase, pero sin embargo eso no es tan grave como el hecho de que las empresas tengan tanta maniobra para deducirse gran parte del impuesto sobre la renta. Es una cantidad importante de elementos, de convertir ganancias en financiamiento o de convertir ganancias en donaciones, y se hacen una serie de disfraces ahí, o de revisar las exenciones fiscales. Cuando digo las exenciones fiscales no es para eliminarlas, es porque aquí se está desviando una cantidad extraordinaria de dinero. Más de 200,000 millones de pesos. En exenciones fiscales. Bueno, son cerca de 300,000 millones de pesos, pero de eso la mitad más o menos ITEVI, pero la otra mitad son exenciones fiscales que bien pueden ser revisadas. Repito, no para eliminarlas, sino para ver si efectivamente están llegando donde deben llegar y si efectivamente está llegando la cantidad que debe llegar, y no que ocurra lo que están haciendo muchos empresarios, que te están disfrazando los tipos de empresas para recibir determinadas exenciones. Yo siempre menciono el caso de la zona franca, y no es porque yo ataque a la zona franca, sino porque aquí tú tienes empresarios que tienen empresas de zona franca y empresas que no son de zona franca. Entonces, cuando hacen las importaciones correspondientes a las empresas que no son de zona franca, lo reportan como que van para la zona franca, para entonces no pagar impuestos. Entonces, tú también puedes hacer un cruce de que, bueno, yo vendí tanto, pero vendí tanto por mi empresa nacional vendí tanto por mi empresa de zona franca. ¿Quién determina entonces cuánto fue de zona franca y cuánto fue de ventas nacionales? Entonces, para tú determinar si la exención está siendo efectiva o si la exención está siendo o está superando lo que debería recibir en términos reales ese sector empresarial. Bien, vamos al primer cambio en este día. Retornamos coloquio, el programa económico de la semana, economía y elecciones. Bien, amigos, vamos a saludar la presencia de Pedro Matos, un hombre que le gusta mucho el tema del emprendimiento, el turismo, todo lo que tiene que ver con el tema fiscal, impuestos, negocios. Saludos, Pedro. Saludos, Alex y Esteban Delgado, y a los amigos televidentes. Mire, en el segmento anterior nosotros comentábamos sobre las debilidades y la fortaleza que tienen los emprendimientos en términos de turismo y habitaciones vendidas mediante páginas virtuales. Ahí estaba la Airbnb, otras páginas que no es necesario mencionarlas, y los inconvenientes que tenía lo que pudiera ser esa captación de recursos por parte del gobierno y la competencia desleal que le hacen al turismo formal. ¿Tú crees que ese es un tema que también coincide con el debate de reforma fiscal, impuestos, elecciones? Sí, nosotros planteábamos que para poder alivianar un poco lo que pudiera ser una posible reforma fiscal, que el presidente que se elija el próximo 19 de mayo tendrá que tomarlo en cuenta, porque hay una serie de elementos que hay que comenzar a mover de un lado a otro para alivianar un poco la cantidad de impuestos que paga la microempresa y el ciudadano común. Entonces nosotros planteábamos que una de las dificultades que tenían los medianos y pequeños hoteles, porque eso lo vivimos por un cliente, era que lo que planteaba la modificación de la ley 557-05, que modificó el artículo 297 del Código Tributario, donde lleva el impuesto de un 25 a un 27% sobre ganancias de las empresas a través del IR2,
y luego hubo una modificación o se creó una ley. Modificaron el artículo 305 con la ley 253-12, donde de alguna u otra forma se la ingenió el legislador para que las empresas que operen en República Dominicana y hagan contrato con empresas extranjeras y paguen a empresas extranjeras, les retengan un 27%, conforme al artículo 297 ya modificado, que en este caso es un 27%. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? El inconveniente sería, para los amigos televidentes y los empresarios que nos siguen, que algunos pequeños hoteles, y me están escuchando, y medianos hoteles, tienen dificultad con las grandes plataformas, que son muy grandes, las internacionales sobre todo, las que tienen capital europeo o norteamericano, no aceptan esa retención. Entonces, ¿qué pasa con el microemprendedor o con el dueño de esos pequeños y medianos hoteles que tienen que absorber ese gasto? Deducible, impuesto sobre la renta, no se lo acepta como gasto conforme al IR2, que es la declaración jurada que se hace para pago de impuestos. Otro inconveniente que hay desde el punto de vista de microempresas en ese sector. Bueno, nosotros hemos mencionado el área turística combinada con el turismo de salud, que es un sector que debe tomarse en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros criticamos? Lo mismo que planteaba Franklin, que está desprotegido el sector de los microemprendimientos. No hay, si se puede decir, un liderazgo que atrape todos los procesos que convergen en el desarrollo de ese sector, y es un tema que debe tomarlo en cuenta el próximo presidente de la República, que se elija en mayo de 2019. ¿Por qué? Señores, yo dije en un programa, en un segmento de esto, que este es un país prodigioso a nivel del desarrollo de los microemprendimientos y de lo creativo que es el dominicano. ¿Qué le está faltando? Involucramiento de varios del sector gobierno, sector banco, ¿verdad? Sector privado, sobre todo el área, la bancarización y el rol que debe jugar el Banco Central, donde busque la manera de liberar un poco del encaje legal para fondos blandos para ese sector. ¿Por qué? Tú llamas a un banco solicitando X cantidad necesita $1 millón de pesos prestados. Es un banco donde tú tienes préstamo. Cuando el banco te chequea tu perfil, se da cuenta que el préstamo estaba a un 16 y te lo lleva a un 19 como si nada. Entonces, eso no se debe en una situación como la que está ahora mismo. En términos, para no salirme del tema y luego caer en la parte del enfoque político. Esteban quiere preguntar, Pedro Sí. Matos. El tema es el siguiente. La República Dominicana aparece como el número 19 en turismo de salud. Ahora tú te preguntas, ¿cuál es el primer país de Latinoamérica en turismo de salud? Colombia. ¿Por qué? Colombia tiene un enfoque directo para vender paquetes a nivel internacional, para que la gente, el ciudadano común, vaya, claro, si tiene potencial para pagarlo, a utilizar la cirugía estética, odontología, medicina ambulatoria, entre otros. Entonces, el llamado que hacemos es que se tome en cuenta todos estos microproyectos y sobre todo David Collado, que es bastante emprendedor, que lo tome en cuenta y lo envuelva en el paquete de venta a nivel internacional y que esas iniciativas también se las lleve al sector privado, porque a veces el mismo sector privado no es tan creativo para vender su propio producto a nivel internacional. Bueno, pero aunque tú mencionas el asunto del Banco Central, encaje legal y financiamiento, yo siempre digo que aquí el tema, los principales problemas de las micro y pequeñas empresas en cuanto al proceso para su formalización no es tanto el acceso a financiamiento. Y se menciona mucho el asunto del acceso a financiamiento. Y cuando uno habla con micro, pequeños empresarios que ya tienen acceso a los financiamientos formales, obviamente porque no tiene acceso a financiamiento formal lleva una desventaja.
aún con altas tasas de interés, para los micro y pequeños empresarios, la falta de financiamiento no representa un grave problema. Lo que representa para los micro y grandes empresarios un grave problema es la burocracia estatal, por ejemplo, en los procesos hacia la formalización, más que hacia la formalización, hacia la permanencia en la formalización. Porque incluso los gobiernos han avanzado también, tanto el gobierno pasado como el gobierno actual, en cuanto a la facilidad para que una empresa pueda formalizarse. Muy bien. El problema es después que tú te formalizas. Ya tú caes en un escenario en el cual tú tienes que cumplir con una serie de procedimientos burocráticos para tú mantenerte al día con el fisco. Y eso le complica la vida a muchos micro y pequeños empresarios. Como le complica la vida también a muchos micro y pequeños empresarios el problema de los atrasos o de la tardanza de grandes empresas para pagarle lo que estas microempresas le suplen. Nosotros hablamos mucho, por ejemplo, de Taiwán, que Taiwán es una economía con un poder extraordinario, un Producto Interno Bruto que le lleva a la milla a la República Dominicana, aun siendo una isla muy pequeña, pero esa microempresa de Taiwán tiene la ventaja, y por eso es la principal suplidora de las grandes empresas que contribuyen con el gran potencial de exportación que tiene esa nación. Esas microempresas tienen la ventaja de que no tienen el problema de atrasos de pago por parte de las empresas a las cuales les suplen de lo que mencionaba anteriormente, 3, 4, 5, 6 meses. Que eso es lo que lleva a la quiebra a la mayoría de empresas pequeñas. Cuando una empresa pequeña quiebra, casi siempre es porque se descapitalizó. ¿Y por qué se descapitalizó? Bueno, porque la empresa que te garantiza la compra de X cantidad de tu producción te paga cuando le da la gana. Y eso, cuando tú combinas, como tú mencionabas en el segmento anterior, anticipo, impuestos sobre la renta y TEBI, con 90 días para pagar por parte de algunos clientes y sobre todo el gobierno también. Y más el tema tasa de interés que tú mencionaste ahorita. Más que tú tienes que acudir a los bancos y los bancos te tienen un préstamo al 19.95%. Óyeme, siempre he creído que aquí somos grandes emprendedores en este país porque no es fácil. Yo creo, Esteban, que aparte de lo que tú mencionaste, un tema que debe tomar en cuenta el próximo presidente de la República es un impuesto único hasta X cantidad de ventas. ¿Por qué? Porque aparte del ITEBI, porque el ITEBI se supone que es un impuesto que de transferencia. De transferencia, exactamente. O sea, pero en cuanto a gravar las rentas, que grave un % X mínimo de las ventas hasta X tope. Eso sí puede llevar a que el microemprendedor se decida a formalizarse. ¿Por qué? Porque tienen miedo. El miedo del microemprendedor en este país es exactamente a la burocracia y sobre todo a 3 elementos: impuestos, seguridad social y Ministerio de Trabajo. O sea, son 3 elementos que para el microempresario es como si fuera mencionarle, y excúseme la expresión, el diablo en la cruz. O sea, es un problema fuerte. Pero por la burocracia, porque tú te encuentras, y seguro te ha pasado porque tú eres contador, Pedro, con personas que te dicen, mira, yo lo que quiero saber es cuánto que tengo que pagar. No me digas, tú le mencionas, no, porque mira el formulario, el R1, el R qué sé yo qué, patatín, patatán, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Quiero pagar. El microempresario que dice, no, pero dime cuánto es. Dime cuánto es, yo te pago. Y te le dice un poquito, no, que no es así, que hay que llenarlo. Sí, pero esa burocracia es la que vuelve loco a los microempresarios. ¿Y ustedes saben por qué, señores? Porque el microempresario generalmente es un emprendedor, un individuo con grandes ideas que sabe multiplicar dinero, sabe invertirlo y sabe hacer negocio. Pero casi siempre son personas con limitadas capacidades académicas. O sea, es muy difícil que uno encuentre con un microempresario bueno, un individuo que se mueve y que sabe hacer negocio, que te diga que terminó el bachillerato o posiblemente que fue a la universidad. Tal vez no. ¿Por qué? Porque ese individuo lo que tiene es grandes habilidades para hacer negocio. Y entonces cuando le toca pagar, paga conforme, no tiene inconveniente para pagar. Ahora, si tú cuando le dices que vas a pagar, le pones frente a una computadora, le dices que tiene que llenar esto, que tiene que hacer aquello, que tiene que ir a tal sitio, que tiene que llenar tal requisito, entonces te dice, no, que eso, yo no puedo. Eso es lo que eso es lo que frena la llamada formalización en el país, que mientras más cursos le dan a los emprendedores, que tiene que buscar un contable, que tiene que esto, que lo otro. Yo debo decir algo. Cuando Pedro habla del monotributo, que es el monotributo, sí. O sea, un monotributo lo que va a hacer es motivar
a esos Ahí, microempresarios que exacto. están en la informalidad, Exacto. a por lo menos adherirse un poco a la formalidad, pero aparte de eso se le va a garantizar ingresos al gobierno de manera extraordinaria. Sí, sí, ¿Por qué? sí. Porque tú tienes Franklin hablaba de que, bueno, y tú mismo lo mencionaste, que las microempresas representan el 38% del Producto Interno Bruto, sí, pero no representan el 38% de las recaudaciones del Estado. Mira, ¿Tú entiendes? Exacto. Si Son dos representan cosas- el 38% de las recaudaciones del Estado, porque el 55% de la economía del país está en la informalidad, y ese sector de MIPYME, cuando decimos MIPYME, señores, de informalidad que estamos hablando. Franklin habló Ese de que sector eso no está en va. la formalidad. Franklin habló hoy de que eso va camino a un 60%. Entonces Ahora, le aportan mucho al Producto yo- Interno yo- Bruto, pero no le aportan mucho a las recaudaciones del Estado. que ¿Por no qué? Porque pasan están en del la informalidad. 42% de la formalización económica que hemos hablado aquí. Yo debo decir algo a favor de impuestos internos. No, tienen muchos años. Usted aspira a director de impuestos internos. No. Pues yo veo que usted como que siempre. No, pues yo digo lo que vivo en el campo de trabajo. No, una broma. Hay muchos años que hace muchos años que la Dirección de Impuestos Internos lleva suave a microempresarios. Eso hay que decirlo, tanto en esta dirección como en las direcciones anteriores. Ahora, el problema es, salvo que no encuentre alguna inconsistencia, e incluso lo llaman, van y se ponen de acuerdo, hacen acuerdo de pago. En esa parte de impuestos internos hay que sacarle su comida. Ha buscado alternativas. Ahora, ¿dónde está el problema? Y es donde el próximo presidente debe enfocarse. En cómo, como dijo Esteban Delgado, cómo llevar ese 50 y pico % a la formalidad. ¿Cuál es, señores? Y aquí tenemos buenos políticos dirigiendo la administración pública, pero no tenemos buenos técnicos aparentemente. Pero en los la técnicos de los administración partidos políticos en el área económica se han apagado, no se sienten. No se siente Déjeme- para nada. No hablan, no fijan posición, pero después si los partidos ganan, quieren de una vez, no, yo soy el ministro, yo soy el director. Yo sigo diciendo que el Ministerio de Industria y Comercio, a pesar de tener un buen ministro, debe tener un viceministro que se dedique a jugar el papel de protagonismo a favor del desarrollo del encadenamiento productivo, ¿verdad?, del sector de la microempresa. ¿Cómo llevar ese 50 y pico % dándole facilidades a que se formalice con impuestos únicos, con una salida para la seguridad social, con mecanismos que pueda llevar a este microempresario a que se acoja sin tener miedo? Ustedes saben una cosa, la mayoría de los microempresarios buscan el contador es para consultarlo en materia de impuestos. Y uno de los problemas que ellos tienen es inmediatamente se formaliza, dicen, tengo que buscar la asistencia de un contador o de un abogado. ¿Por qué de un contador? Por lo complejo que es el impuesto. Ahora mismo con el camino que lleva la facturación electrónica, debiera ser simple, a través de un clic, cuando ya sea efectivo, como debe ser la facturación electrónica. Con un simple clic, tú debes saber cuánto debe pagar de ITEVI. Y con un simple clic, ya Impuestos Internos debe darse cuenta cuánto produjo el microempresario en ventas llamado Juan, por ejemplo. Entonces, si Juan, por ejemplo, vendió 5 millones de pesos y el impuesto único es un punto, ponle 0.05, entonces ya Impuestos Internos sabe cuánto va a pagar Juan de impuestos. Monotributo. El monotributo. Y Juan lo pagaría conforme, porque no le van, dame un recibo que yo pagué, Entonces, toma tu cuarto. Yo le hago un Oye, llamado al Viceministerio de Industria y Comercio, que me imagino que es quien tiene esas funciones, que asuma un papel de enlace en los diferentes sectores para entonces nosotros aprovechar, ya para terminar, esos cerebros que tenemos en este país, jóvenes, microemprendedores, para aumentar los impuestos, las recaudaciones y que la reforma fiscal sea lo más simple posible. Gracias, Pedro Mato, por esas opiniones. Esteban Delgado y yo venimos con los minutos finales del programa. Bien, amigos, uno de los temas que ha salido reciente en el tema electoral, político electoral y la economía, un proyecto de Omar Fernández que busca eliminarle a nivel del Congreso Nacional con una iniciativa el
el cargo de El anticipo. del anticipo Sí. a las microempresas que tengan de 1 a 10 empleados. ¿Qué te Sí. parece, Esteban? Bueno, creo que es una propuesta que no va a pasar de titulares de periódico. Cuando digo que no va a pasar de titulares de periódico, que coyunturalmente, en términos, en tiempos electorales, el propio Omar sabe que eso, cuando digo que no va a pasar de ahí, no es porque no sea bien intencionado, sino porque eso tiene que ser parte de un todo. O sea, no se puede plantear ningún tipo de cambio en la estructura tributaria del país si no es como parte de un todo en la reforma fiscal. Por lo que mencionábamos anteriormente, Alex, ¿cuánto implicaría eso de sacrificio fiscal? 900 millones de pesos mensuales. Los legisladores tienen un tema, los legisladores son los que hacen las leyes. Ahora, cuando el legislador propone la eliminación de algún tipo de tributo, tiene que automáticamente proponer en esa misma propuesta incluir cuál sería el elemento que sustituiría el sacrificio fiscal que implica esa eliminación. ¿Tú crees que los Que legisladores... obviamente no está en el contenido, posiblemente, de la propuesta que está haciendo Omar Fernández. Y si está, posiblemente sea un elemento de sustitución que no se sustenta en la práctica para hacerlo real en lo inmediato. Entonces, esos elementos hay que tomarlos en cuenta. Propuestas que tengan que ver con nuestro aparato tributario tienen que ser o surgir después de las elecciones y tienen que surgir como parte de un todo. El partido al cual pertenece Omar Fernández, que es el Partido Fuerza del Pueblo, que tiene muy buenos economistas en su dirigencia, lo que debe hacer es ir elaborando una propuesta de reforma fiscal para cuando llegue esa discusión, mire, esta es la propuesta del partido, pero no una propuesta aislada de un diputado que vaya, yo propongo este proyecto de ley para tú ponerlo en tu memoria, decir que tú propusiste un proyecto de ley que le agrada a la gente, al oído de la gente, pero que en la práctica tú sabes que no se va a hacer realidad. Pero mira, ¿pudiera Omar Fernández recibir un apoyo si los legisladores se decidieran por autoeliminarse las exoneraciones millonarias que tienen y el barrilito? Sí, pero también ahí yo Que también mira, soy, yo mira, también que el cuestiono Estado eso. lo que deja de recibir son recursos por esa. Pero yo también- Pero estamos hablando de que tú estás hablando de que habría que buscar los 900 millones que sacrificaría, que se sacrificaría, el proyecto. Entonces tú tienes, porque la gente habla mucho de eso, del barrilito y los recursos que administra el Congreso Nacional. Y yo, quizás me puedan malinterpretar, pero yo soy un defensor de la autonomía administrativa y económica que tienen los poderes del Estado, y en este caso el Congreso Nacional. O sea, tú me dices, bueno, el barrilito, que no se usa el barrilito. Muy bien, que le quiten el barrilito a los legisladores, pues quítenselo. Pero ese dinero, ¿cuánto es? ¿Cuánto implica? ¿Y qué va a hacer el legislador? ¿Se lo va a devolver al Estado? No se lo va a devolver al Estado, se va a quedar dentro del presupuesto de la propia institución, que en este caso es el Senado y la Cámara de Diputados. ¿Cuánto es el presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados juntos todos los años? El presupuesto del Senado y la Cámara de Diputados juntos debe andar por los 8,000 millones de pesos al año. Creo que más o menos 8,000 millones de pesos al año. Es el presupuesto de gastos de ese poder del Estado a través del Senado y de la Cámara de Diputados. Dentro de esos gastos, el Senado utiliza una parte para barrilito, utiliza una parte para esto, utiliza una parte para aquello. Si no lo utilizara para eso, como quiera seguiría recibiendo la misma partida presupuestaria, entonces gastaría el dinero en otra cosa. Porque al final no se va a bajar el presupuesto. Pero aparte de eso tú lo bajas, vamos a reducirle 1,000 millones o 2,000 millones de pesos al presupuesto del Congreso, para que entonces el gobierno administre esos 2,000 millones de pesos. ¿En qué lo va a invertir el gobierno? Tal vez lo invierte peor, en asuntos que tal vez son menos productivos. O sea, al final eso también son planteamientos que se hacen, pero en la práctica, cuando tú lo llevas a la práctica, tú dices, bueno, pero está bien, vamos a eliminar tal o cual beneficio que recibe tal o cual legislador. ¿Y qué vamos a hacer con el dinero? Que se puede invertir en hospitales. No, pero para eso los hospitales, para eso hay un presupuesto de salud. Se puede invertir en educación, para eso hay un presupuesto de educación. Se puede invertir en acueductos, para eso hay un presupuesto para el INDRI. O sea que al final eso no tiene sentido. Esteban Delgado, cuando aquí se planteó el tema de eliminar las exenciones, el gasto tributario, yo recuerdo que los voceros de los partidos políticos se pusieron de acuerdo, hicieron una rueda de prensa en el Senado cuando comenzaron a decir que había que retirarle las exoneraciones. Dijeron, si quieren que perjudicarnos, vamos a eliminar las exenciones. Vamos a eliminar todas las exenciones. Sí, las exenciones. Oye, pero el tema desapareció inmediatamente de los medios de comunicación. ¿Sabes por qué? Porque las exoneraciones y las exenciones que recibe el sector privado son mucho más
que las exenciones que reciben los Cerca legisladores. de 300 mil millones de exenciones. Entonces, al final, bueno, muy bien, vamos a eliminar las exenciones, las exoneraciones, muy bien. Las exoneraciones de los vehículos sí se eliminan, pero vamos a eliminar también las exoneraciones que se le dan a los representantes del sector privado. Ahí todo el mundo reculó. Porque al final, ¿qué impacto tiene eso en términos económicos para el presupuesto? No tiene un impacto tan grande. Y estamos hablando de un poder del Estado. Los poderes del Estado, señores, eso... que le sale muy caro ese poder del Estado a la República Dominicana. No le sale caro. Lo que le saldría caro es no tener ese poder del Estado. Eso sí le saldría caro. Mire, Esteban, esta semana hubo un tema sobre los recursos a los partidos políticos no consignados en el presupuesto nacional. Y aunque hay una ley, eso generó un gran conflicto porque Participación Ciudadana le entró. Pero entonces el expresidente Leonel Fernández recordó que eso está contemplado en una ley. Sí. ¿Qué te parece ese tema? Bueno, yo me imagino que Participación Ciudadana, la crítica que le hace en términos de la legitimidad, de la legalidad de esto, es el hecho de que ahora la Junta Central Electoral va a utilizar recursos de su presupuesto que no estaban consignados específicamente para los partidos políticos y se van a destinar para los partidos políticos. Entonces, posiblemente Participación Ciudadana lo que está planteando es que tú no puedes cambiar una partida por otra partida dentro de un mismo presupuesto, que en este caso es el presupuesto de la Junta. Sin embargo, eso tampoco es anormal. Eso se hace y se ha hecho en otras ocasiones. Lo que hace el gobierno es que luego hace la corrección correspondiente cuando somete el proyecto de presupuesto complementario o reformulado, como se le dice ahora. Incluso recordemos que el año pasado, tan poquito como el año pasado, a la Junta Central Electoral le asignaron un presupuesto, creo que fue de 8 mil millones de pesos, ¿tú recuerdas? Y la Junta decía que necesitaba más dinero. ¿Y qué hizo el gobierno? Le dijo, bueno, mira, te vamos a aprobar los 8 mil millones y cuando entre el presupuesto complementario, las recaudaciones, te ponemos 2 mil millones adicionales. Y se lo pusieron a mediados de año. O sea que eso no va a alterar en nada la legalidad de la entrega de los recursos. Creo que Participación Ciudadana, bueno, tal vez también para sonar un poquito ahora en tiempo de elecciones, porque ahora todo el mundo quiere sonar para tener presencia. Sí, aquí hay una sonadera Sí. en incremento. Mira, finalmente, Esteban, por razones de tiempo, como último tema, en pleno proceso electoral, salió en uno de los diarios, según una auditoría, el valor de Punta Catalina y motivó que Rubén Bichara fuera a ese periódico a decir que Punta Catalina no costó el valor que publicó ese periódico tomando en cuenta la auditoría. Sí. Habló de 2.500 millones de dólares. ¿Qué te parece? Sí, Rubén Villara tiene razón. El costo de la inversión en Punta Catalina, incluyendo la recuperación de los terrenos, la recompra de los terrenos, fue de más o menos 2.500 millones de dólares. 2.500, 2.400 y tanto, 2.500, 2.600, fue por ahí. Esa cifra que se hace referencia de 3.500 millones de dólares es porque, como una forma de manipulación, se han querido agregar como costos marginales, como si fuera costo del propio proyecto en sí mismo. Y tú no puedes visualizarlo desde ese punto de vista. O sea, ¿cuánto se invirtió del presupuesto? ¿Cuánto se invirtió? 2.500 millones de dólares. Ahora, hubo que invertir 100 millones, 200 millones, 300 millones en la construcción de un camino, en la construcción de una línea de transmisión, en la construcción de una torre de transmisión o de un transformador. Bueno, esos son gastos adicionales, pero no del proyecto en sí mismo, sino que son colaterales. Porque si no, entonces vamos a decir que, bueno, se va a construir un proyecto eólico, o un parque eólico o un parque solar en tal sitio. Luego la ET tiene que construir una red de transmisión para poder captar esos recursos. Tú le vas a agregar entonces como costo del parque eólico o del parque solar el costo que va a gastar la ET para construir la red. Eso es diferente al proyecto anterior. Entonces eso fue lo que obviamente debió aclarar Rubén Bichara en el sentido del costo real de Punta Catalina. Bien, terminamos con este tema. Hasta la próxima coloquio. ¿Cómo tú despides, Esteban? Que Dios bendiga al pueblo dominicano. Hasta la próxima coloquio, el programa económico de la semana.